Buenas tardes, le quiero dar la más cordial bienvenida a todas y todos a este conversatorio eh, con nuestra invitada especial, con la constituyente Loreto Vidal. Le damos la más cordial bienvenida a ella, también a nuestro decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Osvaldo Artaza, a quien dejo con ustedes para dar inicio a este conversatorio. Bueno, primero saludar a cada una y cada uno de ustedes de manera muy afectuosa, a nombre de toda nuestra comunidad universitaria, y desearles que tengan una muy buena tarde y una muy enriquecedora jornada, en tiempos que se requiere dialogar, que en tiempos que están turbulentos, de alta pugna política, escuchar a la ciudadanía en la voluntad expresada tanto en el plebiscito como en la designación de nuestros constituyentes, una voluntad clarísima de generar transformaciones que posibiliten una constitución que nos una, que genere un marco de principios y valores esenciales que nos permita construir un país donde todos nos sintamos partes, donde se acaben con las injusticias evitables y una constitución que posibilite espacios de desarrollo y de bienestar y de calidad de vida para cada quien sin discriminación de ningún tipo en una sociedad profundamente desigual, profundamente inequitativa, donde las causas eh, raíz de los problemas de salud, de los problemas de violencia, de los problemas de convivencia, tienen una clarísima determinación social. Y por lo tanto, todos tenemos que estar comprometidos con que este proceso constituyente le vaya bien. Y es responsabilidad de la gran mayoría de los chilenos y chilenas, un 80%, quiso que tuviéramos un proceso para originar una nueva constitución, y por lo tanto, en respeto a esa voluntad tan maciza, tenemos que cuidar muy bien este proceso. Y cuidarlo significa que todos se sientan incluidos, que nadie se sienta afuera, todos se sientan escuchados, y que al final, cuando esta nueva constitución se escriba y se vuelva a plebiscitar en el plebiscito salida, los mismos 80% que quisimos, nos sintamos que algo de ella nos hace sentido. Y eso es una tarea enorme, titánica, y no cabe más que sino apoyar a quienes tienen esta altísima responsabilidad. En salud tenemos una tarea enorme, porque efectivamente en salud es donde se viven de manera más dramática las grandes desigualdades y las injusticias que pueden ser evitables. Cosa de ver la expectativa de vida y las tasas de mortalidad por los grupos de población, y vamos a ver que hay eh, que las diferencias son abismales, y por lo tanto allí uno lo primero que se le viene a la mente es cómo tener una constitución que promueva la salud y no solo se preocupe de la enfermedad. La constitución de 1980 es una constitución en que en los ámbitos de salud se centra en la prestación de servicios y además configura a un sistema fragmentado, un sistema partido entre el sector público, sector privado, etcétera, centrado en la enfermedad. Y por lo tanto, el gran desafío es cómo logramos una constitución que esté al servicio de la salud. Y todos sabemos que la salud se juega en los territorios, en las comunidades, en base a las condiciones para la vida, las condiciones para el buen vivir. La salud se juega en el saneamiento, se juega en el acceso a la alimentación saludable, a la vivienda digna, a la posibilidad del deporte y la recreación,
y por lo tanto es allí donde yo creo que es el primer desafío, cómo eso se plasma en la Constitución. Es cosa de ver el gran problema de salud de hoy, que tiene que ver con los padecimientos metabólicos y los problemas con relación a la discapacidad y a la eh, menor valencia cuando uno envejece, y los problemas asociados a la salud mental. Y todos esos problemas tienen un manejo anticipativo que Chile está muy al debe. Yo siempre digo que el gran éxito en la infancia, los problemas de la infancia, cuando yo estudiaba y la mortalidad infantil se superaba los 40 por 1000 nacidos vivos, cerca de los 50 por 1000 nacidos vivos, estoy hablando de principios de los 70 y fines de los 60, y las medidas que hicieron bajar dramáticamente la mortalidad infantil tuvo todo que ver con la salud en todas las políticas. Tuvo que ver con vacunas, tuvo que ver con saneamiento, tuvo que ver con el control de niños sanos, con alimentación complementaria, tuvo que ver con la mejora del nivel nutricional de la madre. Todas medidas intersectoriales, todas medidas que tenían que ver con condiciones de vida. En el caso de los problemas del adulto que hoy día nos están afectando profundamente, es lo mismo. Chile es el país que tiene el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad de toda la OCDE. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a tener más diabetólogos? ¿Vamos a tener más cirujanos que corten pies diabéticos? ¿Vamos a tener más máquinas de diálisis para conectar a los diabéticos? ¿O vamos a tener una sociedad que se preocupa de los derechos con mayúscula, que se preocupa del bienestar, de tal manera de que las personas justamente tengan condiciones para estar sanas? Y por lo tanto, sueño con una constitución, y aquí estoy hablando muy personal, que pone el foco en la salud, no en la enfermedad. Y por otro lado, sueño también con que la constitución, además de hacer esa declaración por la salud y por lo tanto por las condiciones para el buen vivir, haga una declaración expresa con respecto a que el acceso al sistema de seguridad social en salud sea universal y sin discriminación de ningún tipo. Y por lo tanto que cada chilena y chileno tenga la misma posibilidad de acceder a servicios de calidad. Entonces yo creo que ahí están como los dos grandes ejes. El problema está que no podemos olvidar ni uno de los dos. Y ahí tiene que haber un balance muy inteligente con respecto de ambos pilares. Yo sé que eso se va a lograr, tengo mucha confianza en que eso se va a lograr, y espero que en este conversatorio de hoy se puedan dar más luces con respecto a estas líneas. Un abrazo grande y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, doctora Plaza, por sus palabras, y queremos dar inicio y presentar a nuestra invitada. Ya, queremos señalar que Loreto Vidal es enfermera, es abogada, es docente y magíster en bioética. Durante 17 años ejerció como enfermera clínica, lo que la motivó a estudiar Derecho. Hace una década trabaja con grupos vulnerables, por eso mismo ha sido directora ejecutiva de la organización no gubernamental Corporación Sempiterno, y que se dedica específicamente al trabajo de grupos vulnerables, específicamente a las personas con situación de calle. Bienvenida a estar con nosotros, Loreto. Para nosotros como enfermeras y como Escuela de Enfermería es un privilegio tenerte con nosotras y poder conversar contigo con respecto a la tarea que estás realizando hoy, que es tan importante como la de escribir esta nueva Carta Magna en una situación inédita para nuestro país, participativa, donde tenemos muchas esperanzas como población, como enfermeros, como mujeres, de poder hacer una salud más justa, más global para todos nuestros compatriotas. Como primera reflexión, invitarte a conversar, quería hablar del cuidado.
nosotros como enfermeras sabemos que nuestro centro es el cuidado, el estar con otro, acompañar al otro. Pudiendo citar a un filósofo, Heidegger dice que el cuidado es, con una palabra alemana, Sorge, cuidar de, velar por, así también como la inquietud, preocupación, alarma, y en un sentido más amplio también invita este término a asumir el destino como un interés existencial. La enfermería sabe de eso, desde en la enfermería profesional que se inicia con Florence Nightingale, de ahí en adelante nosotros nos hemos preocupado por el cuidado. Queríamos consultarte cómo desde tu visión como enfermera, desde tu formación y experiencia, te nació este interés de participar como constituyente y también cómo lo has podido llevar en estos meses de trabajo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Pero en realidad voy a hacer un par de declaratorias. Para mí sí que es un privilegio estar aquí hoy. Digamos, yo soy la que agradece esta instancia de conversación porque tiene muchísimo valor, y tiene muchísimo valor porque, sin ninguna duda, una de las grandes motivaciones y probablemente lo que logra que finalmente pueda estar en este momento representando a nuestra comunidad son justamente los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, yo tengo ahí una deuda que es muy importante y la que trato de siempre poner en relieve, porque al final eso fue un poco lo que me lleva hasta acá. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde nace este interés? Yo creo que en el fondo esto es como llegar a un punto donde de verdad puedo dar fe del valor de la consecuencia y la coherencia en tus dichos y en tus hechos y en tu actuar, y haciéndote cargo de que cuando has construido un relato y llegan momentos en que ese relato se pone a prueba, tienes que hacerlo. Fíjate que, bueno, yo efectivamente llevo más de 15 años en el ejercicio de la docencia, cosa que me apasiona profundamente. Y siempre, bueno, dentro de mi hacer docente, no mi quehacer docente en aula, no, docente en vivo, digo yo, ¿no? Yo creo que siempre mis estudiantes me dicen, profe, usted me pone tan nerviosa en las primeras clases porque soy bastante histriónica, seguro, ¿no? Entonces me muevo, les pregunto, no hay posibilidades de que alguien se distraiga en la clase. Y, y bueno, y cuando eso pasa, ¿no? Y empezamos a hacer nuestros diálogos, yo siempre digo, mira, una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros, cada uno, ¿no? Desde su propia posición, es la decisión de ser impactantes y de dejarnos impactar por otros. Así nos construimos y nos deconstruimos también, ¿no? Así hacemos el aprendizaje. Bueno, no sé tú, Mónica, efectivamente, yo soy enfermera, y siempre alguien que intenta poner primero el ser abogada, y es un momento, soy abogada porque primero fui enfermera y para toda la vida, hasta el siglo de los siglos, siempre soy enfermera. Eso es lo que ha motivado todo mi quehacer. Y bueno, y cuando uno de alguna manera, ¿cierto?, empiezas a tratar de hacer esto, y yo voy hasta al ejercicio de la docencia, me voy dando cuenta de algo que siento que es bastante importante, y es que todos y cada uno de nosotros tenemos una enorme capacidad de ser transformadores. Y ser transformadores, cuando yo les decía a mis estudiantes, miren, acá la cosa es la siguiente, usted se levanta en la mañana con un objetivo, cambiar el mundo. Ay, y el estudiante que está siempre ahí, ese que está medio desatento al final de la clase, medio en risa, es, ay, la profe, súper idealista. Ni te cuento cuando van a los campos clínicos, ¿no? Ya formándose. Profe, si no es así. Yo he hablado tanto de esta maravillosa profesión que compartimos, que incluso mi sobrina menor decidió ser enfermera. Y a la mitad de la carrera, ya es enfermera hace 2 o 3 años, y a la mitad de la carrera me decía, tía, no era como tú me contaste. Y yo insistía en la historia, hay que impactar y dejarse impactar, hay que transformar el mundo. Y cuando ese estudiante aparecía y me decía esto de que no era real, yo le decía, no, porque yo se lo digo porque yo lo he vivido, yo todos los días transformo el mundo, el mío, el que me tocó, en mi comunidad, en mi población, con mi vecina, que probablemente yo era gran parte de ese mundo que tenía que llenar porque no tenía otra posibilidad, estaba postrada, era una mujer que vivió hasta los 102 años, entregó su vida y probablemente después vivió lo que viven muchos adultos mayores hoy, ¿no? El abandono y la soledad, porque incluso su hija, que es su cuidadora, tiene ya casi 86 años, ¿no? Entonces, eso significa impactar.
Bueno, y ese era mi relato y ha sido siempre mi relato. Y cuando los estudiantes se ponen nerviosos, digo, ya vamos, pero sí, tenemos que aquí construirnos. Cuando vino el proceso constituyente, yo creo que ellos fueron los primeros que me hicieron el llamado de atención. De alguna manera, en sencillo, hágase cargo, profe, ¿no? Bueno, usted no era la que decía que se puede cambiar el mundo y todo esto. Bueno, ahora hay una posibilidad real. Yo, en ese minuto, ¿cierto? Y fue ahí, te lo digo con mucha honestidad, fue ahí donde dije, esto no puedo, o sea, no puedo retroceder, porque sería en el fondo echar por tierra todo lo que he dicho durante 15 años. Y dije, sí, por supuesto, yo lo intentaré y lo voy a intentar. Mira, Mónica, yo creo que fue sorprendente para mí, por eso yo valoro tanto. Yo soy pro estudiante, súper pro estudiante. Aquí tengo una marca, así pro estudiante, pero de todas maneras, porque cuando empieza justamente el proceso, digamos, de la elección, el día de las elecciones yo hice todo este trabajo y lo hice dentro de mis posibilidades en plena pandemia. Fui muy crítica con aquellos que entregaban volantes, no hice ni una sola paloma, no imprimí ni un solo boleto, folletería, nada, solo a través de medios digitales, nunca habiendo tenido ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada, solo WhatsApp. Y siempre mis estudiantes me decían, profe, ¿por qué no tiene un canal? Y decía, no, 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 yo prefiero la relación de uno a uno, pero vino la pandemia y vino el proceso constituyente. Pues bien, entonces yo, cuando vino el momento, fíjate, del día de la elección, empecé a preparar mi discurso de salida, mira, el propio, ¿no? Para hablarle a mis estudiantes y decirle, bueno, cuando uno se propone una meta, tiene que tener la capacidad de prepararse para ambos escenarios. Y el fracaso siempre es aprendizaje. Empecé a prepararme con la convicción de que no tenía muchas posibilidades porque no soy una persona tan conocida, pero ahí me di cuenta del valor de los puntos de contacto humano. Porque el día de la elección me llegaban mensajes de estudiantes que había tenido hacía pero 10 años o más, que me decían, profe, vamos a votar, hasta mi abuelita va a votar por usted. Y se genera esta sinergia humana maravillosa que me logra llevar hasta este proceso que bien tú dices, ¿no? Y decía el doctor Artaza, es histórico, pero hay que escribir bien la historia. Y ser enfermera es una magia, porque yo llegué allá con esta bandera, en plena pandemia, ¿a cargo de quién? De cuidar el proceso constituyente, pero desde esta mirada sanitaria también, ¿no? Y empezar a hacer este cuidado, pero un cuidado bastante, bueno, dentro de todo, cálido, ¿no? Tratar de hacer este acercamiento de cómo somos las enfermeras, ¿no? Iluminando espacios, que yo creo que eso es lo que nos falta mucho, tal vez, porque más bien nos miran casi como, o nos miraban, espero que eso haya ido cambiando. Somos las que damos miedo, ¿no? Tenemos que ser capaces de acercarnos a la comunidad. Entonces, el ser enfermera me abrió un espacio de comunicación, yo diría, con todos de manera transversal, más aún cuando yo no pertenezco a ningún colectivo, soy independiente, fui una lista de la cual tempranamente hice mi retirada y me quedo ahí huérfana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el ser enfermera me permite el vínculo humano con todos y cada uno. Así que creo que esa ha sido una de las cosas que le debo a la enfermería, se la debo a mis estudiantes, y hoy con muchísimo orgullo, y más que orgullo, emoción y responsabilidad, estamos pudiendo darle forma a esto que fue uno de mis objetivos primarios, llevar la bioética a la Constitución. Impensado cuando lo dije al inicio, incluso los bioeticistas, ¿no? Incluso formadores míos me dijeron, oye, pero es que eso no está en ninguna Constitución, ¿no? Bueno, y ahí estamos, ahora está en 3 comisiones, se habla de los principios. Cuando llegué, mis compañeros decían, pero ¿qué es esto de la bioética? Y hoy es fantástico escucharlos, y cuando hablan sus relatos, yo voy apuntando a aquel que dijo bioética y converso con él después. Entonces, ha sido todo un aprendizaje, Mónica. Estoy realmente contenta con esto, ¿no? Y con el sentido de responsabilidad, todos los días y cada día trato de hacerlo mejor, y trato de rectificar errores cuando corresponde también. Qué lindo escucharte y ver cómo la enfermería, ¿cierto?, te ha guiado en este entusiasmo a seguir, a ser constituyente y a guiar tu trabajo. Nosotros nos hemos dado cuenta y hemos seguido, que los que somos enfermeros, bien de cerca tu labor en el tema de la Constitución, porque nos entusiasma y por primera vez nosotros que hacemos un trabajo muchas veces más callado, tras bambalinas, sabemos que es de mucha importancia. De hecho, durante todo el tiempo de la pandemia hemos estado en la primera línea en contacto con las personas, y los que estudiamos, y la gran mayoría, así yo lo creo, por vocación,
seguimos en eso y nos llama mucho la atención y nos da mucho agrado el ver que una colega está en algo tan importante. También nos hemos dado cuenta de tu capacidad de diálogo, ¿ya? Y he escuchado muchas entrevistas hablar de la importancia de deliberar, y para eso obviamente es necesario el diálogo, ¿ya? Entonces queríamos preguntarte, ¿cómo tú podrías darle una señal, tú que has sido educadora académica, a los estudiantes para poder desarrollar y formarse en esto de ser dialogante? Mira, yo creo que hay una cuestión que es súper importante, y de pronto a ratos, ¿no? Este momento de pandemia nos quitó un poquito aquello, ¿no? Pero vamos a volver a estar frente a frente, y yo creo que una de las cosas más importantes para tomar la decisión de cruzar puentes y dialogar con otro es hacer que se active lo que denominamos esta neurona espejo, ¿no? Esto que cuando tú te reflejas en el otro, más allá de que tengas de opiniones extremadamente distintas del punto de vista valórico, del punto de vista de tu contexto biográfico, cuando lo ves ahí, frente a ti, se te activa tu neurona espejo, ¿no? Y no quieres dañarlo, ¿no? Primero no dañar, y eso te permite el primer acercamiento. Y yo lo he dicho muchas veces, y si lo has escuchado es porque es así, yo creo, y al inicio empecé a hablar, yo creo que, mira, me pasa, Mónica, que yo siempre digo, uno tiene que dar, tiene que ser tiempo de valiente, significa hacer aquello que todos dicen que no va a resultar, o hablar de aquello que nadie habla, ¿no? Bueno, como la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Ya he decidido hablar de cosas imposibles, que de lo posible ya se sabe demasiado, dice, bueno, en eso estamos, ¿no? Hablar del diálogo. Y creo que dialogar es algo que marca a los seres humanos. Primero porque tú le estás dando la posibilidad al otro de hacerlo sentir como un legítimo otro, por muy distinto que sea a ti, y porque no existe, yo te diría que de 1 a 10, cada vez que tú decides resolver un problema o un conflicto mediante un método deliberativo, pero bien, ¿no? En el fondo, entendido esto como, cuéntame qué pasó, pero así, cuéntame los hechos. No le pongas una carga valórica, solo los hechos, cuéntame tal cual lo que pasó. Luego rescatamos valores y principios, y luego nos vamos a dar cuenta que siempre invariablemente hay más de una posibilidad de salida, ¿no? Eso claramente resuelve la vida en general, ¿no? Yo te voy a contar que en algún momento en mi quehacer como docente, y esto te lo digo porque es una cuestión que yo digo, ¿por qué la gente no quiere, por qué la gente no quiere que la quieran? Siempre me río de aquello, porque yo cuando fui, en algún momento hice gestión académica y fui directora académica, llegaban estudiantes, después que habían pasado de conversar con sus jefes de carrera, y llegaban estudiantes a mi oficina, me contaban su historia larga, ¿no? Lo que les había pasado. Solamente hacía la actividad de escucha, ¿no? Y luego lo invitaba a la reflexión para buscar una solución. Lo más curioso es que estos estudiantes, generalmente, ¿no? Si no siempre, se iban agradecidos y se iban sin que yo hubiese hecho algo distinto que la solución que ya le había entregado su jefatura o su docente, pero tenía la sensación de que lo habíamos dejado participar en esta toma de decisión de la forma como resolvíamos, o por lo menos habíamos tenido la posibilidad de explicarle el por qué las cosas se hacían de una forma u otra. Ese es el valor de deliberar. El valor de deliberar, yo diría que es la llave maestra casi para todos. Y cuando uno necesita resolver un conflicto con alguien, lo primero que tienes que decir, ¿podemos hablar? Y yo, mira, bueno, y esto, Mónica, te lo voy a decir con súper transparencia. Tengo un amigo al que quiero mucho, que partió conmigo hace muchísimos años, cuando yo partí en el quehacer docente. Y una persona que también pertenece a la misma casa de estudio donde tú estás ahora, ¿no? Y yo creo que uno tiene que dejarse formar. Porque yo no era así, po. Yo no, como soy ahora, deliberante, no era así para nada. Tengo un amigo que me dice, lo impresionante, cuando te escucho te recuerdo, hace 20 años atrás, tú te ibas a negro rápidamente. Claro, porque no tenía las herramientas. Entonces esto es un arte, como todas las artes, hay que practicarla una vez, 2 veces, estar disponible para equivocarte, ir rectificando, ¿no? Ir reconociendo, dándole valor al error también, que también lo hacemos tan poco. Entonces yo creo que eso es transformador y te hace más feliz al final del día, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes se iban de mi oficina, decían, muchas gracias, profe, se pasó, y yo me quedaba pensando, ya, y entonces, ¿por qué sería? Si yo no le di una solución, solo le di un espacio.
Y yo creo que ese es el valor del diálogo, y hoy nos hace tantísima falta un diálogo honesto, y bueno, y además, mira, posicionando una ética en tu discurso no acomodaticia, que no digas lo que te convenga, que digas lo que realmente es. Yo creo que para bien o mal tengo ese beneficio, y muchos lo dicen, ¿no? Yo creo que soy la más independiente de los independientes de la vida en la convención, porque yo no tengo ningún colectivo. Cuando tomo decisiones no tengo que preguntarle a otros respecto de mis decisiones más profundas e íntimas, ¿no? Pero sí tengo la posibilidad de compartir con muchos para poder entender también los otros enfoques. Entonces yo creo que eso es, ¿no? Eso es lo que en lo que estoy en este minuto. Bueno, yo creo, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nuestra profesión tiene mucho que ver con la escucha y con poder dialogar con el otro. De hecho, para poder enseñar, una de las labores tan importantes de nosotros como enfermeros tiene que ver educar, pero tiene que ver acompañando al otro, no imponiéndole algo, sino que coeducándonos muchas veces y construyendo algo en conjunto para mejorar la salud y el bienestar del otro. Y creo que eso es algo muy importante. Quiero llevarte ahora al tema de la salud, algo que obviamente te debe haber motivado para estar hoy día en la Constitución. Hay varias visiones: ver la salud como un derecho, ver la salud desde un estado más bien subsidiario, donde lo que tenemos hoy día con la Constitución del 80 tiene que ver más con poder elegir el acceso. Y en definitiva hay varias visiones. ¿Cómo crees tú que debería ser, o que de los fundamentos en los cuales se debería basar la Constitución para que la salud de nuestros compatriotas pudiera mejorar? Algo que nosotros hemos visto como enfermeros de la diferencia que muchas veces existe, la falta de equidad que muchas veces existe. ¿Cómo podemos mejorar como país en eso? O sea, yo creo, Mónica, que tenemos una enorme posibilidad. Mira, cuando uno es candidata, cuando era candidata a este proceso, siempre uno lleva, ¿no?, algunas banderas de lucha, ¿no?, como podríamos declarar. Para mí una era vivienda digna, salud, educación, bioética, bienestar animal, adultos mayores, que eran como, y el respeto también a la vulnerabilidad de grupos que están especialmente invisibilizados. Y hay una cuestión que yo creo que ya es transformadora. Mira, como sea, esto nos queda mejor, porque si nosotros lo pensamos bien, te vas a dar cuenta que tristemente hace muchos años atrás alguien tomó una decisión que yo creo que nos marca como país, ¿no? Y es transformar derechos sociales lisa y llanamente en bienes de mercado. Cuando ponen la salud y la educación, inclusive, ¿cierto? Salud y educación, que son derechos sociales, derechos fundamentales, pero los transforma y transforma la salud en bienes, es una complejidad, porque eso significa que quien tenga mayor poder adquisitivo va a poder acceder a una mejor salud. Nuestra actual constitución es totalmente engañosa respecto de aquello, y creo que incluso es cruel, te lo digo así derechamente, porque cuando en el catálogo de derechos fundamentales habla, ¿cierto?, en el inciso 9, hace el foco ahí en salud. O sea, en el fondo lo que hace es el Estado, lo que hace es asegurar el acceso y te da la libertad de acceder para que tú elijas el prestador de salud que quieres elegir. Mira, o sea, es una autonomía falsa, ¿no? Es como que te dijera, mira, cuando uno realmente puede tener la posibilidad de elección es cuando tienes más de una alternativa. Y pensemos en nuestra comunidad, ¿qué alternativa? Y si nosotros lo vemos objetivamente, cuando la gente hoy, y yo creo que esa realidad todavía pasa, y ha pasado más aún en tiempos de pandemia, la gente que no tiene la posibilidad de comprar salud en Chile se muere esperando, lisa y llanamente. Entonces, la pregunta es, una persona común y corriente, ¿tú crees que va a elegir un prestador público tal cual lo tenemos hoy, cuando no tenemos garantizado efectivamente eso como un derecho, y tenemos, oye, en el fondo un déficit enorme que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con el recurso y el talento humano que ponemos ahí, y yo creo que eso lo tenemos que transformar. Entonces yo creo que eso ya está en marcha, lo estamos trabajando. El doctor Artaza dio en algunos puntos ahí que son súper claves, ¿no? Y yo creo que hay que poner la atención ahí.
y es lo que estamos trabajando. Yo les voy a compartir, demoro 2 minutos en mostrarles las comisiones donde hoy estamos trabajando, y además, Mónica, ya se lo he dicho a todas las enfermeras con las que me he encontrado, pero probablemente aquí también está el ámbito de salud más extendido. Bueno, esta constitución, la única posibilidad de legitimarla va a ser que cada uno de nosotros sienta que es parte de esto, de este trabajo, ¿no? No la estamos escribiendo los 154 constituyentes. ¿Por qué? Porque nos dimos un trabajo por meses, mientras todos decían, y desvirtuaban al órgano, diciendo no han hecho nada, no han escrito ni un artículo, no hacen nada, y siguen. Bueno, claro que es que no es hacer nada. Hicimos 5 reglamentos: participación popular, el reglamento general, el reglamento de ética, y dentro de eso, en el de participación popular, se crea una fórmula mágica, ¿no? Que es que la comunidad pueda presentar iniciativas populares de norma. Y eso, plataforma ya abierta, se supone que tiene que venir desde la sociedad civil. Entonces, ¿quiénes son los más expertos para poder poner la norma constitucional en salud? Bueno, ¿quiénes están hoy? ¿Y quiénes han estado históricamente en salud? Y cada uno en su área, y es lo que estamos pidiendo, porque de esa forma, cuando esto termine, bueno, uno va a sentir que estuvo ahí, ¿no? Que ahí está su norma, que ahí se está reflejando esto. Entonces, cuando el doctor Artaza planteaba esto, bueno, levante la iniciativa popular, la apoyamos todos, seguro. Toda salud apoya iniciativas articulados de norma. Yo les voy a dejar ahí, te voy a compartir después ¿Sí? el cómo hacerlo, porque además los plazos son acotados. Hasta el 7 de enero se presentan las iniciativas populares de norma, que es una de las formas como se escribe la Constitución. La otra es constituyentes individuales con el apoyo de 8 convencionales presentan iniciativas. Pero ¿dónde queremos poner el foco? En que la mayor cantidad de artículos de la nueva Constitución sea desde nuestra comunidad. Van más de 1000 iniciativas presentadas ya, y tenemos que empezar a deliberarlas ahora, así que yo creo que yo he hablado con enfermeras de paliativo, bueno, con todas mis colegas, pidiéndoles que por favor la gestión del cuidado, y el cuidado es columna vertebral hoy de la nueva Constitución, y eso es Sí, mágico, pero no el cuidado sanitario solamente, el cuidado en el amplio sentido de la palabra. Entonces tenemos todas las posibilidades de hacer historia, y yo creo que es tiempo. No recordemos a Florence Nightingale, esta mujer mágica que a mí me parece que, bueno, hemos evolucionado como enfermeras, sí, pero yo sigo leyendo las notas de enfermería, ¿no? sí. Florence Nightingale. Y cuando ella nos dice, bueno, aquel o aquella que no sea capaz de mirar su entorno y prestar atención hasta los más mínimos detalles no sirve para ser enfermera o enfermero. Bueno, es lo que debemos hacer hoy, y los detalles de lo que necesitamos ustedes, nosotros que trabajamos en salud, los tenemos. Por lo tanto, hay que hacer el trabajo ahora para que sea más legitimado por todos. Es lo que podría aportar respecto a aquello. Qué bueno lo que nos dice, y se conecta totalmente, porque nosotros, te comento, desde nuestra facultad y desde nuestra escuela, damos gran relevancia al tema comunitario. De hecho, nuestro perfil de egreso, y tanto de la facultad como de la escuela, está preponderantemente centrado en lo de la comunidad, y cómo construir salud, y cómo que las propias comunidades nos ayuden a enseñarnos. En realidad no es la idea que vaya el experto a la comunidad a dar su receta de cómo debe ser la vida sana, sino que todo lo contrario. La idea de nosotros en nuestra formación de estudiantes y formación de profesionales de la salud es que aprendan de las comunidades sus propias realidades, sus formas sus costumbres, porque ahí está la sabiduría de las personas, finalmente, porque la salud es más que poder superar la enfermedad. Lo vemos de manera mucho más amplia que eso. Justo, mira, voy a presentar acá, que está también con nosotros, el doctor Hernán Sandoval. Él es académico y es nuestro ex decano de la Facultad de Salud. No sé si tú lo conoces. El, Mónica, yo fui docente, yo he sido docente de esta casa de estudio, por lo ah, tanto entonces, conozco el perfil de egreso, yo he participado. perfecto, perfecto. Eh, Mira, qué bueno, porque y me llama mucho la atención, y estoy muy contenta de que tú nos cuentes de esta participación que está abriéndose ya a través de la convención, porque estamos totalmente de acuerdo que tiene que ser en comunidad, y que ojalá participen el máximo posible para hacer lo propio.
Así es, sin duda. ¿Cómo está, doctor Sandoval? Tiene que prender el micrófono. Desde las 6 de la tarde estoy tratando de entrar, pero no me sirvió el link. Me tuvieron que mandar otro link para poder entrar. Y me excuso de llegar atrasado, pero me interesaba muchísimo esto, porque una preocupación que tengo es qué va a salir en la Constitución. Y le cuento a los que están participando, y particularmente a Loreto como constituyente, que yo fui invitado en el 2008 por el profesor Jaime Breil, conocido educador y médico, epidemiólogo ecuatoriano, a formar parte de un grupo de trabajo que, a petición de la constituyente ecuatoriana, se organizó para que hiciéramos una propuesta cuáles podrían ser los contenidos acerca de salud en la Constitución ecuatoriana. Y fue una discusión muy encarnizada. Había invitados de Colombia, Brasil, México, Venezuela, Chile, estaba yo mismo, Argentina. Es decir, era un grupo de unas 15 personas que llegaron de todos estos países con distintas visiones y donde la gran discusión era qué se garantiza en una constitución. Y bueno, la posición de los brasileños y los colombianos era repetir lo que habían hecho ellos en su constitución, que era garantizar la atención médica, el acceso a la atención médica. Y otros, entre los que yo me contaba, los argentinos, algunos mexicanos, planteamos que la atención médica era la atención de la enfermedad y que en la sociedad el primer paso era cómo se construye la salud. Y en eso encontramos un gran apoyo de los ecuatorianos, porque ellos tienen el concepto en la cultura andina del summa causae. El summa causae es la buena vida, o más bien la vida buena. Y la vida buena, cuando ellos la resumen, es vivir en armonía con el ambiente, con su propia sociedad, y esto significa tener aire puro, agua pura, una alimentación equilibrada, es decir, todos los componentes que nosotros sabemos que forman parte de una buena salud. Y finalmente eso queda en el capítulo de los derechos y en el punto 7º, si no me equivoco, del capítulo de los derechos constitucionales garantizados está el derecho a la salud. Pero en el derecho a la salud plantean claramente que es necesario garantizar todas aquellas condiciones que permiten que la gente alcance su mayor nivel de salud. Y que por lo tanto esta es una acción intersectorial donde tiene que garantizarse aquellas cosas que su cultura andina establece, o sea, vivir en armonía con el ambiente, tener acceso a una alimentación equilibrada, a una vivienda, vivir en una sociedad que les da garantía de tranquilidad, etc. Es decir, y ustedes pueden verlo en la Constitución ecuatoriana, como lo que se enfatiza en primer lugar es la vida buena, y este concepto andino del summa causae. Y enseguida viene una cosa que dice que hay que garantizar el acceso a los cuidados de salud, pero no entra en detalle. Y esto porque los ecuatorianos tomaron precaución frente a lo que sucedió en Colombia y en Brasil, que al garantizar la atención médica, esto fue interpretado por las Cortes, y bueno, particularmente por la Corte Suprema, de que ellos podían, a través de un dictamen de la Corte, obligar al sistema de salud a prestar determinado tipo de atención. Y así vimos cómo gente terminaba atendiéndose en el Hospital Karolinska de Suecia, o en la Clínica Mayo en Estados Unidos, y con una tremenda injusticia, porque son atenciones extremadamente caras que distorsionan los presupuestos de salud y a las cuales tienen acceso los grupos que tienen
mayor capacidad de hacer litigios ante la Corte Suprema y obtener que ésta le proporcione ese tipo de fallos. Entonces, en ese sentido, los ecuatorianos se cuidaron mucho. No sé si puedo hablar más todavía, Mónica, porque hay otros... No, que queríamos escuchar un poco qué opina de todo este. Muchas gracias por su aporte y qué opina de todo este comentario, un poco porque finalmente nos encontramos, ya que tú eres magíster en bioética, que hay cosas que se pueden, tenemos los principios, si nos vamos al de beneficencia, qué pasa también con el principio de justicia, frente a ver la salud como derecho o verla de otro punto de vista. No sé qué nos puedes decir tú desde lo que dice el doctor Sandoval y desde tu experiencia. Mira, no sé si me permites compartir brevemente una presentación para poder anclar Por y poder supuesto. explicar un poquito, ¿no? Si es posible. Sí, por supuesto. Agradecer Sí, enormemente, ahí te vamos a dar también para que me puedas permitir ahí el sí. compartir la presentación. Si ¿puedes intentar compartir? Ok, estoy en eso en este minuto. Ya. Bueno, acá vimos ya, ¿no se ve bien ahí? Siempre que preguntar eso me Sí, dijeron. sí. Bueno, ya, ahí está un poquito lo que tú señalaste en la presentación, un poquito ahí de quién soy, pero ya lo hemos conversado bastante. Bueno, acá un poco no, cuando nosotros nos preguntamos qué aspectos se van a definir en esta nueva constitución, bueno, ahí tenemos mucho, ¿no? Principios, deberes, derechos y también la forma como se van a organizar las instituciones públicas y representativas de nuestro país. Entonces, yo un poquito quise explicarles, y esto me interesa muchísimo, ¿no? Dar a conocer esta hoja de ruta en la que estamos, porque ya pasamos la primera etapa, que fue esto de reglamentar el cómo íbamos a hacer y cuáles eran las regulaciones mínimas que íbamos a tener en nuestro trabajo durante el tiempo en que estuviéramos escribiendo la Constitución, y ahora estamos en el proceso deliberativo. Entonces, escuchaba al doctor Sandoval y pensaba, bueno, yo creo que yo en este minuto igual pertenezco a un grupo, formamos grupos dentro de la convención, ¿no? Entonces yo estoy en el grupo pertenezco a una comisión, pero sin embargo, para presentar iniciativas, para preparar las iniciativas, hemos ido formando grupos por afinidad o por expertise, y yo estoy en el grupo de educación, estoy en el grupo que tiene que ver con el tema de salud, y particularmente el tema de participación, paridad, género, y un poco vamos armando la historia, pero sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en estos grupos, ¿cuánto valor tendría que personas expertas que han participado de procesos como estos se sumaran a nuestros debates y a nuestras discusiones, sin que sea necesario hacer esto de tener la audiencia para escuchar, sino que sencillamente aportar para construir y para poder hacerlo de manera más adecuada? Ahora, para tranquilidad del doctor, el buen vivir es algo que nosotros lo tenemos extremadamente presente, porque si hay algo que yo valoro muchísimo, y agradezco que tú también lo digas, Mónica, nos dimos cuenta, yo creo que hace rato, yo me di cuenta hace rato, pero ahora se hizo más patente. Siempre hablamos de bajar un poco, ¿no?, el conocimiento. Estamos en el momento, y así se dio cuenta de aquello, que los saberes más relevantes para el buen vivir están en nuestras comunidades. Los pueblos originarios tienen yo he aprendido muchísimo en aquello. Entonces, el buen vivir, este sentido de armonía, ¿no? De no sentir que el antropocentrismo que ha caracterizado casi todo lo que hemos hecho hasta atrás, de que hacia atrás, tiene que ser transformarse, ¿no? Somos parte de un todo, ocuparnos del aquí y del ahora, pero también de las generaciones futuras. Así que yo comparto plenamente lo que dice el doctor Sandoval, y vamos a trabajar en base a aquello. Aquí les contaba un poquito yo que después que ya terminamos la parte de reglamentaria y decidimos empezar a escuchar a nuestra comunidad y a preparar el articulado, nos dividimos en 7 comisiones temáticas. En la comisión 4 está particularmente el derecho a la salud, ¿no? Y está planteado desde esta manera, ¿no? Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales. Digo, está planteado así como declaración en la comisión. ¿Para qué? Para ampliar la gama a todo lo que uno pudiera aportar ahí. En lo particular, como una de mis grandes ocupaciones en este minuto es el tema de la bioética, se
plasmaron principios de la bioética en la Comisión 4 de Derechos Fundamentales, en la Comisión 5 de Medio Ambiente, que también están ahí, y en la Comisión 7, que es a la cual yo formalmente pertenezco, junto con 14 compañeros, que es la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Tecnología, Artes y Patrimonio. Y ahí están los principios y la institucionalidad de la bioética, y quedaron plasmados de esta forma, miren. No sé si se puede visualizar bien ahí, pero a través de una indicación, que fue la número 262, en el reglamento se estableció que era importante, y tuvo el respaldo de 37 compañeros, que los principios y la institucionalidad de la bioética se plasmen en la nueva Carta Fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para darle vida a estos valores, normas y políticas que se sustenten en valores éticos que tengan como base la dignidad humana, la libertad, la igualdad de las personas, la integridad, la justicia, y algo que también es importante, ¿no? No solo para el hoy, para enfrentar también los desafíos sociales, económicos, tecnológicos y científicos que nos depara el destino, ¿no? Porque vienen tiempos que son importantes, ¿no? Si pensamos que en los últimos, o sea, si pensamos que en los últimos 50 años la ciencia y la tecnología, la medicina ha avanzado más que en los otros 1950 años, bueno, tenemos un desafío importante, ¿no? De ver hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo y qué regulaciones queremos ponernos también. Es decir, para no tener que estar conviviendo entre tantos extraños morales, ¿no? Sino que hagamos una sintonía que nos vaya representando a todos. Así que por ahí va el enfoque, y yo les invitaría a aquello, ¿no? Yo creo que aquí tenemos lo digo con muchísimo respeto, doctor, usted tiene una responsabilidad aquí, porque la responsabilidad de escribir la Constitución no es de los constituyentes. La responsabilidad de escribir la Constitución es de nuestra comunidad, y uno no puede restarse cuando uno tiene algo importante que decir. Yo creo que yo a usted lo he escuchado, lo escuché antes en algún momento, en alguna clase magistral, sé de usted, y yo creo que usted tiene un enorme aporte que hacer. Entonces, yo sería la primera en ayudarle a promover la iniciativa, la sacamos adelante, porque hay maneras de decir las cosas que las tienen que decir solo aquellos que están en lo que están. Entonces, yo creo que ahí hay una invitación a preparar un articulado, ¿no? Usted tiene la experiencia, yo creo que usted ya la tiene escrita esa parte, así que compártanla con nosotros, compártanla, por favor, es lo que podría decir. Bueno, muchas gracias por lo que tú nos dices, ya que invita al doctor Sandoval y también a todos los que nos sentimos interpretados por lo que estás diciendo, y que creo que es importante esto que nosotros promulgamos de la co-construcción, y creo que es algo que nos interpreta a todos, y creo que todos, impresionante, la gran mayoría de nuestro país votó por hacer esta nueva Carta Magna, y creo que eso no es algo menor que nos debemos olvidar. Uh-huh. Bueno, también de todas formas, y aprovecho ya que tú lo citas, hacer un recordatorio, ¿no? Yo creo que hay una realidad, y es que hubo toda una movilización, ¿no? Que de alguna manera ahí se vio reflejada una de las emociones que nos caracteriza, ¿no? Que generalmente la vemos como mala, ¿no? Pero las emociones no son buenas o malas, son ni útiles ni inútiles, hay que saber gestionarlas. Y yo creo que lo que pasó con el estallido social fue que la ira, que al final del día es el germen de la justicia social, se desbordó. Y eso no tenemos que olvidarlo jamás, porque si no nos puede pasar lo que ha pasado históricamente. Cuando tú miras la historia te das cuenta que otros países, la revolución industrial, que fue todo un escándalo, y después viene un estadio como de meseta, y como que nos olvidamos de todo aquello que nos motivó a hacer lo que hacemos. Súmale a eso una verdadera campaña de desprestigio al órgano constituyente. Y yo lo tengo que decir, Sí. aprovechando este espacio, ¿por qué razón? Y esperar que la gente comprenda que es obvio que así debe ser, porque lo más raro de la vida que yo no comprendo es cómo ahí, dentro de las posiciones como constituyentes, hay personas que votaron rechazo, y hay personas que partieron diciendo que no creían en este proceso. La pregunta es por qué entonces están en ese espacio. Y ellos de alguna manera han participado mucho en aquello. Y yo creo que aquí falta mucha educación cívica. Los medios de comunicación están muy polarizados, nos cuesta mucho dar a conocer el mensaje real. Yo siempre digo, venga a la fuente. Todos los distritos tienen constituyentes y uno es cercano a su comunidad. Si tiene una duda de algo que se dijo, no, bueno,
venga a la fuente, porque la gente hoy, y hemos estado, mira, con grupos de empresarios, con personas, con grupos de sostenedores de colegio, y todos con mucho temor, casi que si se aprueba esto viene algo terrible. Oye, yo creo que hay que darle sentido de realidad. Estamos construyendo un mejor país, y para eso estamos casi todas y todos ahí, ¿no? Entonces no permitamos que de alguna manera el desconocimiento pueda poner en riesgo el sueño que empezamos a construir hace tanto rato, ¿no? Probablemente los jóvenes fueron los primeros que dieron los pasos, ¿no? Desde la revolución pingüina, que parten dándonos esta energía para poder hacer los cambios transformadores. Entonces, ojalá que no se nos olvide, ¿no? Que esta posibilidad no la podemos perder, porque va a ser única probablemente en nuestra historia, por lo menos la que vivamos quienes como yo somos modelo 1970, ¿no? Yo 51 años ya no tengo la opción de ver otra constitución de vuelta seguramente. Así que eso pues, yo creo que hay que trabajar ahí, hay que trabajar. Y bueno, otro punto que... ¿no? Muy de acuerdo. En salud, Sí. las iniciativas populares de norma tienen que tener una característica. Primero, una vez que la presentas, que en este caso, mira, hasta el 7 de enero formalmente, pero es posible que se alargue el plazo una semana por acceso a plataforma, porque hay que tener 60 días, y hasta ahí más o menos se dan los plazos. Una vez que se presenta, después hay que lograr que 15.000 personas adhieran a través de clave única a esa iniciativa, y que sean de 4 regiones distintas. ¿Para qué? Para que ahí esa iniciativa sea pasada a deliberación y a votación por el Pleno, que es en el fondo lograr ahí 103 personas que voten a favor de esto. Entonces hay que hacerlo de manera sistemática, y yo insisto en esto, aunque sea un poco bien como doméstico, pero es la manera. Todo lo demás que podamos decir, podemos ir a audiencias, podemos entregar documentos a los constituyentes. En la práctica, la forma de influir es mediante la iniciativa popular de norma. Esa es la manera, esa es la herramienta que generamos al momento de dar el espacio participativo. Muy interesante lo que tú nos dices, lo que nos invita. De hecho, nosotros con nuestra experiencia de salud nos hemos dado cuenta y hemos percibido que muchas de las iniciativas de promoción y prevención, que nosotros estamos ciertos que es la mejor estrategia, no funcionan porque no promueven la participación social. Creo que en estos últimos tiempos, yo también comparto la misma generación que tú, no teníamos mucha experiencia de participación social, y el último tiempo fue decayendo totalmente. Ahora hay una oportunidad de que renazca esta participación social a través de este órgano que es la convención, y también que renazca de aquí en adelante. Yo creo que la participación social es el camino para mejorar la salud, el buen vivir, y la conexión de nosotros como profesionales de la salud o como otros profesionales con la participación y con la sociedad, porque si no vamos a estar desconectados y puede haber un segundo, tercer, cuarto estallido por la desconexión, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, que bueno lo que tú nos dices con respecto a que está aperturado a partir de la convención para que existen iniciativas desde las personas, desde las propias comunidades. Igual yo creo que tenemos que subsanar un tema, ¿no? Y te lo digo porque yo misma lo he vivido y lo vivía hasta cuando hago este análisis más profundo. Los seres humanos somos animales políticos, ¿no? Ya Aristóteles, somos los denominados zoopoliticón. Nadie que diga que no es político, o sea, está equivocado en la forma como hace el enfoque, porque somos comunidad. El punto es que se ha generado un quiebre de confianza, ¿no? En la clase política, en los políticos, no en la política. Entonces tenemos que volver a construir una nueva manera de hacer política. Yo creo que para nosotros, como esta constitución es histórica en muchos aspectos, la estamos escribiendo en paridad, y eso es una belleza, porque cuando alguien en algún minuto dijo, bueno, en un conversatorio, ¿no? La política es sin llorar, yo le dije, momentito, aquí tenemos que hacer un cambio, porque somos 80% emoción y apenas 20% lo cognitivo. Y aquí, si no ponemos la emoción, y por lo tanto ahora nos permitimos llorar. Las mujeres, que históricamente hemos tenido la posibilidad de llorar libremente y nadie nos critica, tenemos ese beneficio porque los hombres lloran y es un escándalo. Bueno, tenemos que encontrar que la emocionalidad también forma parte de aquello que moviliza. Y por lo tanto ahora, no sé, los discursos de apertura, cuando tenemos conversaciones, claro, hay que ponerle rostro humano a las políticas de aquí en adelante. Y la política ahora es
con llorar o sin llorar, como quieras, porque somos distintos, diversos, y aquí estamos haciendo un espacio inclusivo, pero no solamente desde la teoría. Así que yo creo que eso también es una belleza, y yo estoy contenta. Fíjate que yo siempre decía, yo no soy política. Me aclararon que no es así la historia. Uno hace política, ¿no? Pero uno hace política en la medida que vas transformando espacios y que realmente sientes que vas contribuyendo. Entonces yo estoy súper contenta, y decirte que, mira, agradecer también, Mónica, tú lideras una facultad ahí, y yo la conocí yo hacía clases de ética en la escuela de enfermería, Sí. y la verdad es que es verdad lo que tú dices. El enfoque que se da, el perfil de egreso, la manera como los estudiantes hacen este vínculo con la comunidad, es una parte del sello, ¿no? Que se plasma ahí. Y yo creo que eso es súper importante, porque hay conexión entre tu hacer y la vida real y objetiva, ¿no? No solamente desde la teoría. Por lo tanto, yo me siento súper contenta y agradecida también por esta oportunidad de compartir este momento, y mira, porque aquí, claro, se hace un conversatorio y hacemos todo, pero también disponible para la conversa sin publicidad, como digo yo, ¿no? La conversa más personal, si hay algo que ustedes sientan que podríamos socializar para que podamos aportar mejor. Yo, toda mi disposición, en la medida de las posibilidades que tengo, que siempre son muchas, porque tengo un beneficio. Siempre, hace como 32 años que duermo 3 horas, entonces soy la única constituyente que tiene 21 horas disponibles de vigilia, por lo tanto, nunca me falta el tiempo, así que si hay que hacer algo, ahí estamos disponibles a la hora que sea para ustedes. Pero muchísimas gracias. Vamos a tomarnos de tus palabras. Obviamente estamos muy interesados en hacer este nexo. Obviamente esta no va a ser la primera vez de que nos contactamos contigo y hagamos alianza y conversación. Creo que es muy interesante que podamos ampliar esta conversación a estudiantes que están terminando el semestre y que están con dificultad de participar. Creo que es muy importante que las nuevas generaciones tengan claro que somos seres que estamos insertos en la política, que somos personas opinantes y dialogantes, que es parte de la formación. Y creo que eso no hace falta para poder crecer como país. Te damos las gracias en honor al tiempo. Sé que hay algunas preguntas por ahí, pero ya no se nos dará la nueva oportunidad. Pero si tienes preguntas, mira, tengo después un ratito más, tengo otra actividad, pero si hay alguna pregunta que tú creas pertinente resolver, no hay problema, digamos, no. Y me gustaría también escuchar, quiero que interpelar aquí al doctor Sandoval. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿y qué dice, doctor? ¿Se anima o no? Y nos colabora en poner ahí a disposición de la comunidad completa una iniciativa popular de norma, porque yo tengo certeza de que eso transversalmente se podría apoyar. Esto, salud, ni siquiera uno tiene que decir, o sea, se pone la iniciativa a la vista y le aseguro que mucha gente adhiere a aquello. ¿Qué dice, doctor? Porque ya se fue a ayudar a otras partes del mundo, y cómo aquí tiene que plasmar aquí su sapiencia también. Muchas gracias, Loreto, por todo lo que está dicho. Me siento muy honrado de que considere que mi participación puede ser significativa. Yo soy un entusiasta del cambio constitucional. Pertenecí al grupo que desde el 2011 se reunió con Manuel Antonio Larretón. Hicimos la primera propuesta de cambio constitucional a partir de un grupo multidisciplinario y que después motivó varias iniciativas como la AC cuando se votó el 2014 para la campaña presidencial y parlamentaria. Es decir, en ese sentido he sido un entusiasta. Y además me he preocupado de analizar esto. Me ha llamado la atención de que los países que tienen la mejor salud del mundo, no estoy hablando del sistema de salud, sino que la mejor salud de sus poblaciones, sus comunidades, como por ejemplo Japón, en su constitución no dice nada de la salud, estrictamente nada. O sea, se parte de principios humanistas que están contenidos en su cultura, en algunos elementos de la constitución, para organizar de tal manera de hacerse cargo desde la promoción, prevención hasta los cuidados
de todos los aspectos que involucran la salud. Entonces, una de las preguntas que yo me he hecho siempre es cuántos son los contenidos que debe tener en salud una constitución. Y me asusta mucho, como le decía, la experiencia de Colombia y Brasil, donde ellos han tenido un incremento del gasto, pero tremendamente distorsionada por las disposiciones a nivel de las Cortes. Entonces, cuando yo escucho que hay que garantizar el aumento de 1 punto del PGB para el sistema de salud y todas esas cosas, y me pregunto, ¿para hacer qué? Para hacer más de lo mismo. Y más de lo mismo es generar más ganancias para un sistema que es absolutamente corrupto y que genera un volumen de negocio extraordinariamente alto. Fíjense que en Chile nosotros gastamos $70 millones al día en el sistema de salud. Y eso uno se pregunta por qué y cómo se gastan y por qué a pesar de ese tremendo gasto todavía hay gente que se queja. Y es porque genera tremendos beneficios para los grupos que controlan todo esto. Y además, por ejemplo, se hacen muchos elogios al sistema británico, pero el sistema británico es un sistema que tiene unos gradientes de salud según clases sociales impresionantes, y como los británicos son muy acuciosos, es uno donde más se ha demostrado los diferenciales que hay entre los grupos más bajos en ingresos y en educación respecto a los grupos más altos. Entonces yo tengo una serie de dudas de cuánto debe ser lo que se pone en la Constitución de salud y cuál es la extensión de los derechos que se garantizan. Y ahí tengo una actitud muy socrática, solo sé que nada sé. Pero sí. O sea, la pregunta es, ¿podemos contar con usted? Es que estamos No, así. bueno, eso es lo que iba a decir después de este preámbulo. Yo encantado, o sea, yo no voy a donde no me invitan, pero si me invitan, estoy con toda la disposición, el entusiasmo y la claridad, si es posible, que pueda aportar a las conversaciones sobre este tema y la propuesta y cómo plasmar estas propuestas. Por favor, Loreto, cuente conmigo. Pues, si usted me manda el correo, yo le puedo enviar mi correo y cómo estar en contacto. Perfecto, porque va más allá de mí, doctor, porque en realidad, como le contaba, tenemos un grupo de constituyentes que nos hemos autodenominado Grupo Salud. Así, ese es nuestro grupo Salud. Entonces, estamos ahí y creo que a ratos damos palos de ciego, ¿no? Hay 2 médicos, bueno, somos quienes estamos vinculados al tema sanitario. Entonces, de pronto, estamos ahora en semana territorial, pero si usted me permite, podemos organizarnos para tener conversaciones que tengan que ver con, bueno, exactamente esto, ¿no? La fineza o no de lo que estamos haciendo, la necesidad de explicitarlo todo tan claramente. De esa manera, yo me quedo con un poco más de tranquilidad porque estoy levantando una iniciativa y ahí si alguien sabe de eso me ayuda porque, mire, usted dijo algo interesante, en Bután, un pequeñito país ahí al medio de los Himalayas, el país más feliz del mundo, que no tiene problemas prácticamente, ¿no? Se ha visto incrementado positivamente todos los ámbitos de salud y demás. Entonces, yo quiero instalar el tema de la felicidad. Y me dio mucho miedo porque cuando lo dije, oh, pero la felicidad, fue lo mismo que la bioética. Y hoy ya hay 4 convencionales que dicen, sí, Lore, porque los pueblos originarios comprenden esto del buen vivir asociado a esto, ¿no? Al sentirse en armonía. Y puede ser planteado así. Y hoy una convencional, la convencional Malucha Pinto, me mandó una imagen y me dice, Lore, vamos súper bien, estuve con un grupo de adultos mayores y dentro de su decálogo de derechos, ellos plantean el derecho a la felicidad. Entonces, al final hay cosas que no nos atrevemos mucho a decir porque cuando uno las plantea, como dijo un compañero hoy en una conversatoria que tuvimos con empresarios, que en el fondo yo creo que me lo dijo a mí, hay convencionales que están planteando ideas delirantes, ¿no? Bueno, estamos soñando, ¿no? Estamos soñando para el futuro, por lo tanto yo creo que tenemos que empezar a pensar en todo, por lo tanto ayudémonos, yo lo dejo cordialmente invitado y voy a tomar contacto con usted para darle, digamos, vida a este vínculo mágico que yo creo que puede ser de enorme apoyo para que la Constitución quede mejor.
Así que si no nos queda bien esa parte, usted se va a tener que sentir responsable. Bueno, nosotros hacemos el nexo. Dispuesto. Así es, por Nosotros favor. hacemos el nexo, compartimos ambos y feliz que nuestro doctor Sandoval participe y sabemos todo el aporte que va a hacer, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, yo realmente muy encantada de estar contigo, Loreto. Vamos a volver a invitarte, como te comentaba. Creo que estamos en la misma sintonía, estamos muy esperanzados desde la escuela, desde nuestros estudiantes, en esta nueva constitución y también en ver cómo una colega está plasmando desde su experiencia esta nueva innovadora forma de escribir una constitución. Te agradecemos, quedas cordialmente invitada para una próxima vez y también le damos las gracias a todos los colegas que han estado en este conversatorio. Va a quedar grabado para que lo puedan ver nuestros estudiantes, ya, que eso es muy, muy importante. Nuevamente, muchas gracias, siempre bienvenida a nuestra escuela y a nuestra facultad. Bueno, muchísimas gracias. Fue para mí también un espacio súper grato, digamos, me encantan estos, bueno, yo como casi una práctica habitual, no me gusta ir a los lugares donde te entregan pautas, ¿no? Me gusta la conversación, el diálogo abierto, transparente, en confianza. Y aquí se dio eso, entonces yo le agradezco mucho. Además que pude ver aquí en primera persona a dos personas que para mí son referentes, ¿no? El doctor Artaza y el doctor Sandoval. De verdad que para mí, yo más allá de cuántas veces aparecen en uno sigue el relato, sigue la historia, sigue la vida, y yo creo que ellos han sido grandes aportes, ¿no?, a la formación de nuestros estudiantes. Así que muy agradecida, Mónica, quedo disponible también y espero que nos volvamos a encontrar en otro momento. Bueno, que estén todos muy bien. Nos volvemos a ver pronto. Adiós. Adiós.